En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica, fundada el 2 de noviembre de 1897. Yo soy el reverendo diácono Belisario Pérez. Soy el encargado de la misión de la Natividad y estamos siguiendo el ciclo de devociones diarias para individuos y familias. Vamos a tratar de hacer una oración breve. Le hemos llamado a esta devoción oración al amanecer. Es llamada maitines cuando es más formal y más extensa. La habitación se supone que debe estar así, con una vela encendida. Sin embargo, yo tengo que valerme de otra pequeña luz, un foquito que está en el celular para poder ver y leer y seguir el oficio adelante. Por eso ustedes ven ese reflejo, por ejemplo, ahora. Luz y paz en Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Oremos. A esta hora de la noche te suplicamos tu presencia con nosotros, los que oramos y los que no, para poder disfrutar de la alegría de tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédenos, oh Señor, la lámpara de la caridad que nunca se apaga, a fin de que arda en nosotros y alumbre a los que nos rodean, y que por su claridad tengamos una visión de esa ciudad santa, donde mora la luz verdadera e inagotable, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ilumina nuestras tinieblas, te suplicamos, oh Señor, y por tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche, por amor de tu único Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En este momento procedemos entonces a encender la luz y a continuar con el servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la colecta, la oración colecta. Ya les hemos explicado, nos han explicado que es una oración que toda la Iglesia Universal se supone que en un día determinado todos la estamos rezando, o la rezaremos en alguno de los momentos del día. Está bastante difícil que sea en el mismo momento, ¿verdad? Porque las horas son distintas. Por ejemplo, ahorita aquí son las 2:41 del día sábado 5 de junio del 2021. En este mismo momento es otra hora en Australia y es otra hora en donde nuestra iglesia también tiene pues, sus misiones y tiene misioneros por allá. Oremos. Derrama tu Espíritu Santo, oh Dios, sobre tu iglesia en cada país, para que como tu siervo Bonifacio proclamemos el Evangelio a todas las naciones, para que tu reino se ensanche y tu santo nombre sea glorificado en todas las naciones del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el mismo Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hoy anunciamos que hoy, 5 de junio, los anglicanos, los católicos y los luteranos celebramos la memoria de Bonifacio. Ya les hablaré, porque es una historia muy bonita. Hoy tenemos un par de historias muy bonitas, muy divertidas, tomadas de la celebración y una tomada pues de la lectura propiamente del libro de Daniel. Los ortodoxos lo celebran también, pero el 19 de diciembre. Entonces vamos a proceder con las lecturas. Podemos estar sentados mientras hacemos las lecturas. La primera
La primera lección está tomado del libro de Daniel, es comúnmente llamado el Bel y el dragón. Los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, al que cada día le llevaban 660 litros de la mejor harina, 40 ovejas y 130 litros de vino. El rey le daba culto y todos los días iba a adorarlo. Pero Daniel adoraba a su Dios. Un día le preguntó el rey, ¿por qué no adoras a Bel? Daniel respondió, yo no doy culto a ídolos hechos por hombres, sino al Dios viviente que creó el cielo y la tierra, y que es el Señor de todos los hombres. El rey le preguntó, ¿de manera que no crees que Bel sea un Dios viviente? ¿Acaso no has visto todo lo que come y bebe cada día? Y Daniel se echó a reír y respondió, no se deje engañar, su majestad. Por dentro ese ídolo es de barro y por fuera es de cobre. Jamás ha comido ni ha bebido nada. El rey se enojó mucho. Mandó llamar a los sacerdotes de Bel y les dijo, si ustedes no me dicen quién es el que se come estos alimentos, morirán. Pero si demuestran que Bel sí se los come, morirá Daniel por haber dicho palabras ofensivas contra Bel. Daniel le dijo al rey, está bien que se haga tal como su majestad ha dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres ni los niños. Era una tropa bien grande era. El rey se dirigió entonces al templo de Bel acompañado de Daniel. Los sacerdotes le dijeron, vea su majestad cómo nosotros nos vamos de aquí enseguida y ponga su majestad mismo los alimentos y prepare el vino. Luego cierre con llave la puerta y séllela con su sello. Si al volver su majestad por la mañana encuentra que Bel no se ha comido todo, moriremos. Pero si las acusaciones de Daniel contra nosotros resultan falsas, será él quien deba morir. Los sacerdotes no le daban mucha importancia al asunto porque debajo de la mesa habían hecho una entrada secreta y por ella entraban siempre para comerse los alimentos. Apenas salieron los sacerdotes, el rey puso los alimentos delante de Bel. Daniel, por su lado, mandó a sus criados que le trajeran ceniza y la regaran por todo el templo. En esta versión dice ceniza. Hay otras versiones que dice que fue harina lo que regó. Él es una forma detectivesca de actuar. Todo esto lo presenció solamente el rey. Luego salieron, cerraron con llave, la sellaron con el sello del rey y se fueron. Por la noche llegaron los sacerdotes como de costumbre con sus mujeres y sus hijos y se comieron todos los alimentos y se bebieron el vino. El rey se levantó muy temprano. Lo mismo hizo Daniel. Entonces le preguntó el rey Daniel, ¿están intactos los sellos? Sí, majestad, están intactos, respondió Daniel. Apenas abrió la puerta y vio la mesa, gritó el rey, ¡qué grande eres, oh Bel! En ti no hay ninguna clase de engaño. Daniel soltó la risa y no dejó que el rey entrara al templo. Entonces dijo, fíjese, su majestad, en el piso y vea de quién son estas huellas. Por lo que veo, son huellas de hombres, mujeres y niños, dijo el rey, y se puso furioso. Y mandó arrestar a los sacerdotes con sus mujeres e hijos. Entonces ellos le mostraron la puerta secreta
por donde entraban a comerse las cosas que había sobre la mesa. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Salmo 115 lo vamos a hacer de los versículos del 1 al 8. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu amor y por tu fidelidad, ¿por qué habrían de decir los paganos? ¿Dónde pues está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere hacer, lo hace. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no palpan. Pies, pero no pueden caminar. No hacen ruido con su garganta. Quienes los hacen son como ellos, y también los que confían en ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ustedes desde donde estén, los que puedan ponerse de pie y estén a salvo, pueden ponerse de pie porque vamos a proclamar el Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús fue con sus discípulos a las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le respondieron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros uno de los profetas. Les preguntó: ¿pero quién decís que soy? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y les ordenó severamente que no hablaran a nadie de él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Vamos a tratar de hacer una pequeña, si los que no se habían levantado, continúen como estaban. Los que estaban de pie pueden sentarse, pueden acostarse, pueden ponerse cómodos. Los que me vean en directo, no me van a ver en directo, me van a ver en diferido, porque esto está subido en el canal de YouTube y aunque sean unos minutitos, va a haber una pequeña diferencia de tiempo. Primero vamos a hablar un poquito de Bonifacio. Estaba muy bonita la historia de Daniel y Bel y los sacerdotes y cómo se comían toda la comida y el rey creyendo que era que el ídolo se comía todo. Y Daniel no, Daniel adoraba al único y verdadero Dios. Así lo dijo y así se mantuvo. Este texto, junto con otro, aparece como una separata los estudiosos creen que son textos añadidos allí, puestos para efectos teológicos, obviamente, para enseñar a las personas. Muy bien, ¿quién fue Bonifacio? Se nació en el 672 o el 673. Recordemos que no había registro civil en esa época, ¿verdad? Como aquí en Costa Rica. Entonces, no habían médicos, y la gente nacía generalmente en las casas. Ahí había una confusión en cuanto a esto. La muerte de Bonifacio a manos de unos paganos ocurrió entonces en el 754 o 755. Fue un santo obispo y mártir anglosajón.
llamado en latín Bonifacius, aquel que hace el bien. Su verdadero nombre era Winfrid, Winfred, con el mismo significado en anglosajón. También era conocido como Bonifacius Mogontinus o Magucia. Por esta denominación aparecen sus obras en la patrología latina. Su fiesta se celebra el 5 de junio para los anglicanos, los católicos y los luteranos, y el 19 de diciembre para los ortodoxos. Este es el llamado apóstol de Alemania. Nació en Crediton, Devonshire. Pertenecía a una buena familia y ya manifestó a muy temprana edad, y en contra de la voluntad de su padre su deseo de entrar en la vida monástica. Empezó sus estudios teológicos en los monasterios de Exeter y Nutzel y profesó a los 30 años. El 5 de junio de 1754, Bonifacio, por entonces cercano a los 70 años, junto con una cincuentena, parece que fueron 52, se redondea en 50, una cincuentena, es asesinado en Flandes, cerca de la ribera de Borré, Beque, entre Kassel y Hasselbrook, al este de Saint-Omer, a unos 40 kilómetros de Dunkerque. El hecho de que ciertos escritos históricos actuales sitúen la muerte de el santo en Dokkum, Frisia, Países Bajos, nace de una falsificación de un texto. Y, y se refutan esas afirmaciones. Siempre con la vida de estos personajes había algún tipo de duda. Se encuentran recogidos por Serracius en 1605 en forma de cuartilla los sermones y las cartas de Bonifacio, que fueron reeditadas por Giles en Londres en 1844. Su discípulo Willebald escribió su vida en latín y sus últimas palabras fueron Virtus Christi. Ese significaba en latín ánimo en Cristo. Este apóstol de Alemania, así se le llamaba también, es una figura importante para la religión cristiana debido a su magnífica labor para evangelizar a los paganos en una región de Europa. Se convirtió en mártir luego de ser asesinado mientras realizaba labores evangelizadoras en esas zonas. Hay algo que les quería contar, que en una leyenda, según unas diferentes versiones, se atribuye la invención del árbol de Navidad a Bonifacio, según relata Henry Van Dyke en su libro El primer árbol de Navidad, alrededor del 723. Bonifacio viajó con un pequeño grupo de personas a la región de Baja Sajonia, en donde un grupo de paganos a los que conocía iban a realizar un sacrificio humano al dios del trueno, Thor, en la base de un roble que consideraban sagrado. El grupo de religiosos llegó en vísperas de Navidad, justo a tiempo para detener el sacrificio. Según se cuenta, interpuso su báculo entre el niño al que matarían y el partillo de piedra con el que lo asesinarían, rompiéndolo y salvando la vida del pequeño. Bonifacio tomó un hacha, según la leyenda. Cuando la blandió, una gran ráfaga de viento tumbó el árbol,
que al caer al suelo se rompió en 4 pedazos, y después construyó una abadía con su madera para adorar a Dios, para adorar, dio a los paganos un pequeño pino en el que pidió no se perpetuaran actos sangrientos y le dio el nombre de el árbol del niño Jesús, pidiendo que en sus hogares se reunieran alrededor de él en época de Navidad. Se cree que es así como dio inicio la nueva tradición en Alemania, llevando un abeto hasta sus hogares, decorándolo y colocando regalos a su alrededor. Yo siempre que oigo todas estas versiones y leyendas, pues dudo un poquito de cuánto de todo lo que ahí se dice haya sucedido, pero algo sucedió que este hombre le salvó la vida a un niño. Bonifacio, la foto de Bonifacio, el dibujo de Bonifacio, porque en esa época no habían cámaras fotográficas, ya estoy exagerando. Ese es el dibujo, como alguien lo recordó y dibujó al santo. Ahora sí, llegamos a un final. Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento humano, nos acompañe hoy y siempre. Y viene un momento muy bonito que es la bendición. Ustedes me bendicen y yo les bendigo. Todos nos bendecimos. Y de esta forma vamos a salir adelante con todas nuestras cosas, con la bendición de Dios. Que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros y que nosotros permanezcamos con Él. Muy invitados para la Santa Eucaristía de mañana. Aquí termina los maitines al ser, bueno, la oración al amanecer de hoy, sábado 5 de junio del 2021. Nos vemos muy pronto.